Atención. Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu visión sobre los eventos mundiales actuales. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Antes de empezar, deja en los comentarios de qué país nos estás viendo y escribe Amén si crees que Dios todavía habla a través de visiones hoy. Activa la campanita porque este mensaje necesita llegar a más personas. Ahora escúchame con total atención. Mi nombre es Rajesh. Trabajo como supervisor técnico en el Aeropuerto Internacional de Delhi desde hace 15 años. Ayer, 13 de junio de 2025, morí durante 5 minutos mientras inspeccionaba un Boeing 787. Durante esos 5 minutos, Jesucristo me mostró visiones aterradoras sobre el accidente aéreo que ocurrió horas después en India, matando a decenas de personas. Pero lo que Él me reveló va mucho más allá de una tragedia aérea. Estaba realizando la inspección de rutina cuando sentí un dolor aplastante en el pecho. Mi respiración se volvió corta, sudé frío como si estuviera en pleno invierno. Mis piernas cedieron y caí al suelo. Vi el cielo girar, escuché voces distantes gritando mi nombre, después todo se oscureció. Mi corazón se detuvo completamente. Una oscuridad profunda me envolvió. No fría, sino densa, un silencio que nunca había experimentado. De repente, estaba en una luz viva y pulsante que no cegaba, pero abrazaba. No era como la luz del sol o de una lámpara, sino una luz consciente que iluminaba no solo el espacio alrededor de mí, sino también mis pensamientos, mis memorias, incluso mis faltas. Fue en medio de esa luz que lo vi. No puedo mentir, al principio no lo reconocí, porque no era la imagen de Jesús que había visto en libros cristianos o películas. No era el rostro barbudo y blanco que había asociado con la religión de otros. Era un hombre, sí, pero no solo un hombre. Era majestuoso pero no amenazante. Irradiaba autoridad y dulzura al mismo tiempo. Sus ojos no solo me miraban, me penetraban. Y mientras me miraba, me sentí visto en cada rincón de mi ser, como si cada acción, cada pensamiento, cada omisión estuviera al descubierto. Sin embargo, no había condenación en sus ojos, solo verdad, una verdad que no buscaba humillarme, sino liberarme. Escuché mi nombre pronunciado con una voz que parecía venir no de afuera, sino de dentro de mí, Rajesh. El momento que escuché mi nombre pronunciado por él, entendí que todo lo que había creído hasta ese día, todas mis certezas, toda mi distancia de esa figura extraña, se estaban desmoronando. Jesús era real, Jesús estaba vivo, era el Señor del tiempo y la eternidad, el Hijo del Dios viviente. En ese momento entendí con una angustia dulce y punzante que Él me había conocido toda mi vida, incluso cuando yo no quería saber nada de Él. Sin que Él dijera una palabra, la escena cambió ante mí, como si la realidad se estuviera volteando como una página que se voltea silenciosamente. Vi un avión, pero ya no estaba en la pista del aeropuerto de Delhi. Estaba en vuelo, alto, pero frágil. Era el Boeing 787, el que se suponía que debía inspeccionar, o más bien, uno idéntico. Y aunque la escena estaba situada en un lugar que no reconocí inmediatamente, sabía en lo profundo que era India, era hoy, era el mismo día de mi muerte. Vi el avión despedazarse, incendiarse, el cielo hacerse pedazos entre las nubes como si una fuerza invisible lo hubiera desgarrado desde adentro. Vi el fuego, los escombros, los cuerpos, el dolor. Pero lo que me fue mostrado inmediatamente después fue infinitamente más perturbador. No eran solo metal, humo y llamas. Era como si la piel del mundo se desgarrara por un momento revelando lo que se esconde detrás de cada tragedia. Vi formas oscuras indefinibles, pero claramente conscientes, moviéndose como humo dotado de voluntad. No eran simplemente presencias, eran entidades, espíritus no de este mundo. Estaban ahí, en medio de las llamas y lamentos, no para causar el accidente, no, eso había sido causado por elecciones humanas, sino para alimentarse del caos, amplificarlo, infectar espíritus vulnerables con miedo y desesperanza. Me volteé hacia Jesús y mi alma tembló. Quería preguntarle por qué, quería rogar por respuestas, pero no podía hablar.
Fue entonces que su voz me alcanzó. No era un sonido, era una onda. No la escuché con mis oídos, sino con todo mi ser, y me dijo: Rayes, lo que has visto no es un simple accidente, es el resultado de muchas elecciones, de muchas omisiones, es la cosecha de lo que el mundo ha sembrado, y el tiempo de las advertencias está llegando a su final. Sentí frío y fuego juntos. Percibí que no regresaría sin entender, sin ver lo que pocos ven, y que lo que estaba experimentando no era mi final, sino el comienzo de una misión. Cuando la voz de Jesús se desvaneció, la luz a mi alrededor pareció condensarse en una nueva visión. No me moví. En su lugar, el mundo a mi alrededor se transformó como si estuviera siendo transportado por una mirada superior que cruzaba sin esfuerzo continentes, océanos, zonas horarias y barreras culturales. En un instante me encontré observando el mundo desde arriba, como si flotara sobre un mapa vivo, y mientras la escena se enfocaba, supe con claridad hacia dónde me dirigía: los Estados Unidos de América. Era como si el espíritu me estuviera diciendo: mira aquí, Rayes, aquí está la ruta. No era una condenación de todo un pueblo, sino una revelación profunda sobre lo que se esconde en los centros del poder global. Vi Washington D.C., no la ciudad de los turistas, sino la de las salas cerradas, de los corredores a donde nadie entra sin ser elegido, de las decisiones que nunca se anuncian públicamente. Estaba ahí, pero nadie podía verme. Me fue mostrada una sala subterránea, silenciosa, sin ventanas, donde se celebraba una reunión que nunca aparecería en las noticias. Había hombres y mujeres sentados alrededor de una gran mesa de cristal negro. No hablaban de democracia ni libertad, sino de control, de ganancias, de intereses globales disfrazados como seguridad internacional. Sus palabras eran como humo, suaves, calculadas, vacías de verdad. Se reían, brindaban, decidían, y mientras tanto, en otra parte del mundo, carne humana se quemaba dentro de un avión. Entonces vi más. Vi cómo las elecciones hechas en esas salas se propagaban como ondas cruzando mares y montañas para alcanzar nuestros aeropuertos, nuestras leyes, nuestras economías. Vi a las multinacionales de la aviación, vi a los jefes de grandes compañías aeronáuticas haciendo tratos con aquellos que decidían las normas internacionales. Vi protocolos silenciosamente modificados, sistemas de seguridad simplificados para ahorrar tiempo, ingenieros silenciados, países enteros como el mío presionados para firmar contratos sin tener voz. Todo parecía técnico, pero detrás de cada elección, detrás de cada número, había un espíritu, una influencia, una voz invisible que guiaba a hombres poderosos a preferir el dinero sobre la verdad. Jesús, que estaba a mi lado, no miraba con odio, sino con profunda amargura. Me dijo: esto es Babilonia, Rayes, y no tiene un solo rostro. No es una nación, sino un espíritu que acecha donde el corazón del hombre se inclina hacia el poder en lugar de hacia Dios. Entonces entendí que América no era mala en sí, sino que había sido usada, o peor, se había permitido ser usada para marcar el ritmo de un mundo que se alejaba cada vez más de la luz. No era solo un asunto político o económico, era espiritual. Detrás de cada colapso visible, como el Boeing 787 que se estrelló ese día, hay un colapso invisible y más peligroso, el de la conciencia colectiva. Jesús me mostró otra imagen. Vi un aeropuerto, pero estaba vacío. Las pistas estériles sin movimiento, pero debajo de la superficie, como debajo de una piel que esconde una infección, criaturas sombras se agitaban, espíritus engañosos susurrando a los tomadores de decisiones: acelera, reduce, corta, ignora. No había gritos, solo compromisos, y cada uno parecía pequeño, insignificante, pero juntos creaban el ambiente perfecto para que el desastre ocurriera. No necesitan sabotear el avión, me dijo Jesús. Solo necesitan llevar el corazón humano a cerrar los ojos. Entonces entendí, el desastre del Boeing 787 no fue un accidente. Fue la suma de 1000 elecciones corrompidas, algunas hechas en Estados Unidos, otras en mi país, otras más en lugares que nunca conoceré, pero todas unidas por una sola ruta: el alejarse de la verdad, de la justicia, de Dios. Pero pensé que la visión había terminado ahí. Jesús me mostró algo más.
pequeñas luces parpadeando por todo el mundo. En las aldeas más remotas de India, en los suburbios polvorientos de África, en las periferias olvidadas de América Latina e incluso entre las sombras de las metrópolis occidentales, en medio de edificios altísimos y almas perdidas. Eran hombres y mujeres que oraban, que amaban a Dios con simplicidad, que resistían al mal sin proclamas, sin poder, sin fanfarria. Jesús señaló una luz en particular e inmediatamente vi un cuarto diminuto, casi desnudo, con un colchón en el suelo y una ventana con barras por la cual entraba la luz matutina. Ahí, arrodillada, estaba una mujer anciana. Su cabello era gris ceniza, su espalda encorvada, sus manos entrelazadas. Susurraba palabras en un idioma que no conocía, pero el cielo las entendía. Oraba por el mundo, por su país, por los jóvenes, por los pecadores, por aquellos que viven sin saber que están en peligro. Cada palabra que salía de sus labios se transformaba en una pequeña llama de luz, y esa luz empujaba hacia atrás la oscuridad alrededor de la ciudad. Nadie sabía que ella existía, nadie le agradecería jamás. Sin embargo, estaba sosteniendo la pared. Jesús me habló otra vez. Sin ellos, Rajesh, el mundo ya habría sido entregado a las tinieblas. Son pocos, pero son firmes. Son olvidados, pero yo los conozco. Son despreciados, pero son mi ejército invisible. Su intercesión contiene el juicio. Su fidelidad hace temblar los fundamentos del infierno. Lloré, no de dolor, sino de vergüenza. Siempre había creído que el poder pertenecía a los ricos, a los políticos, a los comandantes, a aquellos que tomaban decisiones para millones. En cambio, la verdadera fuerza del mundo no estaba en palacios, sino en secretos, en gestos que nadie ve, en decisiones morales tomadas en silencio, en oraciones susurradas al amanecer o en la noche. Pero Jesús no había terminado de mostrarme. Se detuvo, me miró con ojos en los que coexistían la autoridad del rey y la ternura del Padre. Luego extendió su mano ante él. Inmediatamente el escenario cambió, como si el velo de la eternidad fuera desgarrado de nuevo, y vi dos caminos, dos futuros, dos posibilidades. Una elección colectiva que aún no se había hecho, y el tiempo para hacerla se adelgazaba como arena resbalando de un puño abierto. La primera visión me perforó. Era un mundo devastado, pero extrañamente reconocible. Las ciudades que conocía, Delhi, Mumbai, Nueva York, París, todavía estaban ahí, pero parecían vaciadas, como cáscaras de civilización que había perdido su alma. Vi disturbios en las calles. Gente caminaba con ojos opacos, sin confianza, sin memoria. La violencia no era solo física, era espiritual, estaba en el aire. Familias estaban divididas, generaciones se miraban con desconfianza. Niños crecían sin saber qué era la verdad. Vi más aviones cayendo, no solo en India, desastres por todas partes. Vi América golpeada por tormentas sin precedentes, terremotos en tierras creídas seguras, ciudades sumergidas por agua, fuego devorando barrios enteros, hambrunas, nuevas enfermedades, fragmentos de meteoritos cruzando el cielo como advertencias ignoradas. Pero lo que me aterrorizó no fue la destrucción, fue la apatía con la que la gente la abrazaba. Luego, Jesús me mostró la segunda visión. Era la misma tierra pero diferente. Las ciudades eran simples, vivas, no perfectas, pero visiblemente transformadas. Familias oraban, padres enseñaban a sus hijos a distinguir el bien del mal, escuelas hablaban de integridad, iglesias estaban llenas, pero no de espectadores, sino de almas despiertas, sedientas de verdad. Y también vi milagros, no los exagerados y vistosos, sino reales, profundos, silenciosos. Vi tumores disolverse durante una oración en una cocina, vi a ciegos recuperar la vista en una choza de barro, vi familias reconciliarse con un solo abrazo, y vi hombres y mujeres valientes liderar naciones con rodillas dobladas al suelo y manos limpias. Este es el futuro que deseo, dijo Jesús, pero requiere arrepentimiento, requiere valor, requiere almas dispuestas a perder todo para no perderme a mí. Me volteé hacia él, lágrimas corriendo por un rostro que ya no tenía, y solo dije, ¿todavía hay tiempo? Me miró serio, solemne, y respondió con una voz que todavía resuena en mi espíritu hoy.
La ventana se está cerrando, Rajesh. La elección debe hacerse ahora. Regresar a mi cuerpo fue como caer en una cáscara que ya no me pertenecía. El dolor me recibió con violencia súbita. Mi pecho se sentía aplastado por una roca. El aire era denso, los sonidos confusos. Escuché voces revolviéndose a mi alrededor. Sentí manos tocándome, agujas perforando mi piel, pero mi mente todavía estaba en otro lugar. Abrí los ojos y la luz de neón de la sala de emergencias me perforó como una luz falsa. Había regresado, sin embargo todo había cambiado. El doctor dijo que había sufrido paro cardíaco y había estado clínicamente muerto durante 5 minutos. 5 minutos, dijeron, pero había experimentado algo que iba mucho más allá del tiempo humano. Había cruzado la eternidad, había caminado al lado del Señor de la vida. Los días siguientes fueron una lucha. Mi cuerpo se recuperó lentamente, pero por dentro ardía. Tenía una urgencia, un peso que no podía quitarme. Cada hora que pasaba sin hablar de lo que había visto parecía una falta. Intenté contarle a mi esposa sobre mi experiencia. Me escuchó atentamente, pero sus ojos estaban llenos de miedo, no por lo que yo había visto, sino por el temor de que me estuviera volviendo loco. Intenté con mis hijos, con mis colegas, con el pastor de mi pequeña iglesia del barrio. Algunos me creyeron, otros sacudieron la cabeza con sonrisas forzadas. Otros más se persignaron, pero solo para alejar algo que los incomodaba. Entendí una verdad dolorosa. No todos quieren la verdad. Algunos prefieren el ruido familiar del mundo, incluso si les lleva a la destrucción, en lugar de escuchar un mensaje que los obligue a cambiar. Pero no podía permanecer en silencio. Jesús me había dicho que el tiempo para las advertencias se estaba agotando y que el mundo había llegado a una encrucijada. El desastre del Boeing 787, el dolor de las familias, las llamas en los cielos, no eran solo eventos, eran señales, heridas espirituales, alarmas celestiales. Comencé a escribir todo, cada visión, cada palabra escuchada, cada imagen impresa en mi alma. No por fama, no para atraer atención, sino porque sentía que era mi deber testificar. Fui con mi pastor y le pedí que me dejara hablar a la comunidad. Me dio 20 minutos, usé 40. Conté todo, mi muerte, el encuentro con Jesús, las 2 visiones del futuro, la guerra espiritual que nos rodea. Al final en el salón no había sonido. Algunos lloraron, otros miraron en blanco, algunos se fueron escépticos, pero otros más se acercaron temblando. Uno me dijo, mi corazón sintió que estabas diciendo la verdad aunque mi mente no sepa cómo aceptarlo. Ahí entendí, no tengo que convencer a nadie, solo tengo que contar, obedecer, sembrar. El resto no depende de mí. Comencé a hablar en pequeños grupos, en casas privadas, en escuelas. Grabé un video que inesperadamente comenzó a circular. Algunas personas comenzaron a orar de nuevo después de años, otras me escribieron diciendo que habían dejado de creer, pero algo en mis palabras las había sacudido profundamente. Hoy, mientras camino por las calles de mi ciudad, siento la urgencia dentro de mí como si fuera el primer día. Siento al Espíritu susurrando que vendrán otras señales y que la próxima no podría ser un avión, sino una ciudad, una nación, toda una generación. El tiempo es corto, pero todavía hay tiempo. Las 2 sendas todavía están ante nosotros. La ventana se está cerrando. Las almas están cansadas, confundidas pero sedientas. Y quien ha visto, quien verdaderamente ha visto, no puede permanecer en silencio. Si llegaste hasta aquí, es porque algo, tal vez una palabra, tal vez una visión, ha tocado profundamente tu espíritu, y esto no es casualidad. Escribe en los comentarios de qué país nos estás escuchando para que podamos orar juntos por tu pueblo, por tu tierra, por un despertar que comience justo desde ahí. Comparte este testimonio con al menos 3 personas que amas. Un gesto simple puede reavivar la esperanza, romper cadenas internas y traer un alma de vuelta a los brazos del Padre. Que el Señor te bendiga y te guarde en tu camino, que te guíe en verdad hoy y por siempre.